Bienvenidos a esta sesión que vamos a dedicar a las amortizaciones en el impuesto sobre sociedades. Lo primero que vamos a comenzar haciendo es recordar qué es la amortización desde el punto de vista contable. La segunda pregunta que nos haremos será: ¿coincide la amortización contable con la amortización fiscal? O lo que es lo mismo, ¿un gasto por amortización contable registrado es siempre deducible? Veremos, para responder a la pregunta anterior, cuáles son o cuál es el criterio general para que una amortización contable sea fiscalmente deducible. Y veremos que existen también criterios especiales que hacen que una amortización pueda ser deducible en circunstancias distintas a las anteriores. Y finalmente, veremos qué ocurre en materia económico-fiscal cuando los ritmos de amortización contable y fiscal no coinciden. Es decir, cuando contablemente se amortiza un activo más rápido o en menos años que fiscalmente, o al revés. Comenzamos, por tanto, recordando qué es la amortización. La amortización es un concepto específicamente contable y consiste en una depreciación sistemática, es decir, una pérdida de valor sistemática que tiene lugar en los activos durante su vida útil. Por tanto, lo normal es que contablemente un activo se amortice en el periodo en el que va a ser útil para la empresa que lo utiliza. Es decir, si un activo dura 5 años, antes de que haya que comprar otro que lo reponga, el activo se amortizará en 5 años y, por tanto, amortizaremos cada año un 20%. Ese es el criterio contable. La pregunta ahora es: ¿ese criterio contable que parece razonable es fiscalmente deducible o provoca gastos por amortización fiscalmente deducibles? Bueno, pues el criterio fiscal afirma que la deducibilidad de esos gastos se produce siempre que, por un lado, ese porcentaje, que en el ejemplo que decíamos era un 20%, no exceda de los porcentajes que aparecen en una tabla que está recogida en el reglamento que desarrolla la ley del impuesto sobre sociedades, una tabla fiscal. Es decir, que fiscalmente se ha estimado cuál es ese porcentaje que corresponde a la vida útil. Y si ese porcentaje del 20% contablemente calculado no coincide con el porcentaje fiscal, el exceso contable no será deducible, al menos en ese periodo. Fiscalmente también se admite, en todo caso, los criterios de amortización contable que sigan el sistema de amortización degresiva. Y aquí la empresa puede utilizar, contablemente hablando, tanto el de suma de dígitos como el sistema de porcentaje constante, en los que nosotros no vamos a entrar, por lo menos en detalle. Simplemente los mencionamos. Ambos sistemas de amortización contable generan una amortización degresiva. Una amortización degresiva es aquella que amortiza el bien. Cada año lo amortiza una cantidad menor, es decir, lo que hace es amortizar una cantidad menor y va siendo, por tanto, degresivo la cantidad de gasto que llevamos a PIG. También va a ser fiscalmente deducible si la amortización contablemente registrada corresponde a un plan de amortización que ha sido presentado por la empresa y ha sido aceptado por la administración. Esto ocurre cuando las empresas tienen activos que son peculiares y que no encajan fácilmente con los porcentajes máximos recogidos en tablas, que requieren un tratamiento especial. Lo que hace la empresa es demostrar ante la administración que su plan de amortización tiene más sentido que el teórico que les sería aplicable, y si convencen a la administración de ese criterio, la administración les aceptará ese plan de amortización. Y, por tanto, la amortización contable será fiscalmente deducible. Entonces, en principio, ¿qué pasaría si la amortización contable fuera, que puede ser lo normal, mayor que la amortización fiscal? Es decir, que nosotros tengamos por vida útil un porcentaje, por ejemplo, del 20% y fiscalmente el porcentaje máximo sea de un 15%. Bueno, pues lo que ocurrirá será que se generará un ajuste positivo los primeros años que generará una diferencia temporal. Es un ajuste positivo porque en los años siguientes, cuando contablemente ya esté amortizado, fiscalmente, en cambio, tendremos amortización y se generarán ajustes negativos. ¿Y qué pasa
cuando tenemos activos de menos de 300 euros. Y aquí ya tenemos un caso concreto que es distinto al régimen general que hemos visto de amortización según tablas. Para los activos de menos de 300 euros, aunque contablemente los amorticemos en su vida útil, fiscalmente cuentan con el beneficio de la libertad de amortización. ¿Esto qué significa? Esto significa que la entidad fiscalmente puede llevarlo directamente a gasto, sin necesidad de amortizarlo conforme a los porcentajes derivados de su vida útil. ¿Aquí qué ocurrirá? Aquí ocurrirá lo contrario, que fiscalmente, al menos el año de la compra, tendremos un importe de amortización mayor que el contable, porque contablemente le habremos aplicado el porcentaje por vida útil. Este beneficio fiscal se puede aplicar con un máximo de 25.000 euros al año, es decir, podemos llevar a libertad de amortización activos de menos de 300 euros hasta un máximo de 25.000 euros, es decir, que todos sumados generen como máximo 25.000 euros. Aquí tenemos un ejemplo de el efecto temporal, o sea, nos vamos a fijar en el efecto temporal que provoca la diferencia de deducibilidad fiscal contable. Vamos a ver los datos del caso. Tenemos una entidad W, adquirió un activo en el año 2014 por importe de 10.000 euros. Contablemente nos dicen que se amortiza según vida útil, es decir, 4 años. Ahora ya sabemos que si lo amortiza en 4 años, contablemente le aplicará un 25%, pero nos dicen que el porcentaje máximo, ese que indicábamos antes que establecen las tablas fiscales, es del 20%. Es decir, hay una diferencia entre el criterio contable y el criterio fiscal. En cuanto que hay una diferencia en el criterio de registro de un gasto, se generan los llamados ajustes extracontables. Habría que calcular esos ajustes para, en definitiva, calcular el impuesto sobre sociedades. Aquí no vamos a hacer el cálculo del impuesto de ningún año, simplemente vamos a ver año a año cómo serían los ajustes derivados de ese activo en particular. Nosotros este ejercicio lo hacemos para ver la evolución de los ajustes, pero los ejercicios que veamos en los casos prácticos normalmente se referirán a un solo año. Es decir, lo que tendremos que hacer es situarnos y saber si nos están pidiendo los ajustes del año 2016 o de algún otro año, porque no siempre vamos a estar el primer año de compra de los activos. En este caso, como nos dice el supuesto que el activo tiene una vida útil de 4 años, nosotros lo amortizamos al 25% contablemente, con lo cual llevamos a gasto contable cada año 2.500. ¿Qué ocurre fiscalmente? Que ya nos han dicho que las tablas oficiales señalan un máximo del 20%. Esto nos obligaría a llevar a gasto, desde el punto de vista fiscal, solo la cantidad de 2.000. Si nos damos cuenta, el número de años de amortización que lleva contablemente este activo es de 4, y en cambio fiscalmente este año se amortizará en 5 años, porque el porcentaje aplicable es menor. ¿Esto qué genera? Pues como aquí se ve, los primeros 4 años, cuando hay amortización contable, existe un exceso de 500 euros que se repite y que generará un ajuste temporal positivo. Esto lo que provoca es un adelanto del impuesto, una anticipación del impuesto. Es decir, al hacer un ajuste positivo en base imponible, se pagará más impuestos por estos 500 euros. Impuestos que finalmente, después de haberlo hecho los 4 años anteriores, si vemos los 4 años se han ido anticipando 500 cada uno, el último año, como no hay amortización contable y sí hay amortización fiscal, se recuperará el importe total de los ajustes generados. Es decir, en los 4 primeros años se adelanta el impuesto y en el 5.º año se recupera. Esto es muy importante de tener en cuenta porque evidentemente la empresa no siempre está en el primer año. Tendremos que saber si el activo es el tercer año de amortización, el cuarto o el quinto, porque no será el mismo el ajuste que tendremos que realizar. Hay algunos casos un poco especiales y los vamos a ver aquí rápidamente. Serían, por un lado, los activos intangibles
Pues todos aquellos que figuran, pues figuran como inmovilizado inmaterial, posiblemente en la contabilidad de la empresa, que tienen vida útil definida, es decir, la empresa sabe cuándo van a dejar de tener valor. En estos casos, el criterio contable es amortizarlos durante su vida útil y el criterio fiscal es el mismo, es decir, aquí ambos criterios son iguales. Pero en cambio, cuando se trata de activos con vida útil indefinida, también posiblemente contabilizados en el inmovilizado inmaterial, aquí nos encontramos con una diferencia y es que contablemente se les aplica de forma cuasi automática el criterio de amortización en 10 años, es decir, un 10%. Pero en cambio, fiscalmente, la ley nos obliga a amortizarlos en el doble de tiempo. Lógicamente, el criterio de Hacienda es llevarse a gasto lo menos posible y lo más tarde posible. Y esta tendencia se manifiesta claramente en el tratamiento fiscal de los activos de vida útil indefinida. En el fondo, el razonamiento de Hacienda es, si la vida útil es indefinida, ¿por qué 10 años y no 20? Y por tanto, como el criterio fiscal es siempre más conservador, aplica el segundo. Y aquí tenemos, eso sí, un caso en el que vamos a hacer los ajustes todos relativos a un solo ejercicio. Tenemos una entidad que nos va a plantear distinta problemática para 4 activos cuyos precios de adquisición tenemos aquí señalados. Vamos a ver cada uno en qué supuesto se encuentra. El activo número 1, adquirido por 80.000 euros, es un activo que contablemente se amortiza en 8 años, es decir, a más de un 10% anual. Pero fiscalmente, nos dice el ejercicio, tiene un porcentaje máximo de deducibilidad según tablas del 8%. Esto significa que contablemente vamos a tener, por lo menos durante los 8 años en que se amortice, vamos a tener una amortización contable mayor que la fiscalmente deducible. Como nos encontramos en el 8º año de amortización, esto siempre hay que verlo, porque claro, no podemos amortizar contablemente un activo más allá de su vida útil, y aquí estamos justo en el último año. Contablemente amortizamos a 8 años, el último octavo de precio de adquisición que nos falta, y fiscalmente al 8%. Esto nos generará una diferencia temporal que, al ser un ajuste positivo a la base imponible, provocará un adelanto del impuesto. El activo número 2 se caracteriza porque en el fondo es un conjunto de activos con un valor unitario inferior a 300 euros, han sido todos adquiridos en este ejercicio, tienen una vida útil de 4 años, cuestión que es relevante a efectos contables, pero que a efectos fiscales no es tan relevante porque la empresa decide acogerse a ese beneficio fiscal que comentábamos antes. Decide aplicarles el beneficio de libertad de amortización, que permite amortizar el 100% de su importe en el año de la compra. Esto significa que contablemente tendremos el 25% de amortización, puesto que su vida útil es de 4 años, pero fiscalmente nos llevaremos la totalidad de su importe como a gasto deducible. Recordemos que el máximo de gasto deducible por libertad de amortización de activos de menor de 300 euros es de 25.000 euros y como estamos en ese límite nos lo vamos a tomar los 19.000 euros. Esto provoca, siendo un ajuste temporal, el efecto contrario, es decir, este año tendremos un ajuste negativo, pero a partir del año siguiente, dado que no vamos a tener amortización fiscal alguna, nos generará ajustes positivos. Esto lo que ha provocado es, en vez de un adelanto del impuesto, como en el caso anterior, un retraso en el pago del impuesto. Se difiere el pago del impuesto. El activo número 3 es un activo intangible de vida útil indefinida y nos dice que se encuentra en su 5º año. Recordamos que los activos intangibles de vida útil indefinida se amortizan contablemente al 10%. Aquí tenemos el 10%. Pero que fiscalmente se amortizan en 20 años, con lo cual es un 5%. Como estamos en los primeros 10 años, tendremos ajustes positivos, porque durante los primeros 10 años siempre la contabilidad, el gasto contable, será mayor que el gasto fiscal. Esto nos generará un adelanto del impuesto, un ajuste positivo.
En cambio, a partir del año 11º, este activo no tendrá gasto contable alguno, por lo que solo habrá gasto fiscal y por tanto ajustes negativos. Recuperaremos el impuesto que habíamos adelantado. ¿Y qué pasa con el activo cuarto de 100.000 euros, que también es un activo intangible de vida útil indefinida? Nos dice que se encuentra en el 13º año de amortización. Aquí la situación ha cambiado, porque como estamos en el año número 13 y contablemente lo amortizamos en 10, aquí ya no tenemos amortización contable. Y en cambio seguimos teniendo nuestra amortización fiscal del 5% porque esta dura hasta los 20 años. Aquí se produce un ajuste negativo que implica recuperar parte de los ajustes positivos que en los 10 primeros años tuvieron lugar. Es decir, aquí hay una diferencia temporal y aquí se produce la recuperación de ajustes que en su momento adelantaron el pago del impuesto.